la clase de ansiedad y depresión, que esa me corresponde a mí, ¿verdad? Entonces, denme un momentito, solo vamos a compartir pantalla. Ustedes me indican si se ve ahí la pantalla, si pueden visualizar mi pantalla. Sí se visualiza, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bien. Entonces, vamos a entrar ya un poquito a temas mucho más específicos como los trastornos de ansiedad y depresión, que no podemos desligarlos naturalmente del proceso que ya nos hablaba la licenciada Miranda, que es el proceso de duelo, el impacto del diagnóstico, los trastornos de adaptación que son muy comunes ante conocer un diagnóstico como lo es el VIH, ¿verdad? Y otras enfermedades crónicas, pero pues sí tenemos que ir ya enfocándonos más a qué otros aspectos son importantes que nosotros como profesionales de la salud mental tengamos que ir prestándole atención y que merecen, ¿verdad? Un acompañamiento mucho más específico. Entonces, para retomar un poquito, eh, cuando nos enteramos del diagnóstico, como les decía, existe incertidumbre, hay temor, es algo que es completamente inesperado en nuestra vida, aunque como les decía, vayamos a las clínicas o nos realicemos un tamizaje y tengamos como esa leve sospecha que algunas veces los mismos pacientes nos lo refieren, ¿verdad? Mire, yo sabía que iba a salir positivo porque pues ya había leído sobre síntomas, por mis conductas de riesgo, por lo que sea, siempre va a haber un impacto emocional y nos va a encarar este diagnóstico a nuestras propias estrategias de adaptación o de desadaptación como tal. Entonces, estas estrategias de afrontamiento, como les decía, pueden ser adaptativas en donde permiten al paciente surgir todas esas estrategias y todos esos recursos personales que se tienen, ¿verdad? Para poder enfrentar y afrontar las demandas que conlleva el conocer el diagnóstico y que conlleva adecuarnos a los cambios que se puedan suscitar a raíz de esta situación de salud. Y también están las respuestas desadaptativas, ¿verdad? Como la evitación, la negación, el aislamiento, los pensamientos de carácter rumiativo, pasivos rumiativos, ¿verdad? Que generalmente van a provocar mayor malestar emocional y van a desencadenar otros conflictos primarios o bien exacerbar algunas sintomatologías que ya estaban preexistentes en, la persona con la que estamos tratando. Entonces, sí es bien importante identificar esas estrategias personales, ¿verdad? Y también identificar las barreras que cada individuo pueda tener para llevar a ese afrontamiento del diagnóstico. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de los trastornos adaptativos? Pues siempre tenemos que estar presentes de evaluar los síntomas que están relacionados como respuesta a un factor estresante o precipitante. ¿Qué síntomas pueden ser esos? Ya les mencionaba la licenciada Miranda, la ira, el enojo, el miedo, la frustración, en algún momento, ¿verdad? La culpa, y estos síntomas pueden estar presentes 3 meses subsiguientes al factor estresante que se vivenció. Generalmente el mismo paciente reporta un malestar mayor a lo esperado, ¿verdad? La intensidad de los síntomas se eleva muchísimo, que puede provocar algunas otras molestias que estén relacionadas y causar algún deterioro social o laboral o en cualquier esfera en donde se desarrolle el paciente. Tenemos que estar también presentes de que un trastorno adaptativo no cumpla los criterios de otros trastornos ya preexistentes. Y es por eso que la evaluación inicial es clave, básica y muy enriquecedora al momento de brindar un acompañamiento en salud mental a un paciente. Los criterios tampoco corresponden a una etapa de duelo,
tenemos que ser muy perspicaces de diferenciar un duelo natural a un trastorno ya establecido. Recuerden, como les decía la licenciada, toda pérdida, ¿verdad? Toda sensación de pérdida produce un proceso de duelo natural. Les decía a ella, cuando nosotros hablamos de duelo, no solamente es de un fallecimiento, ¿verdad? O la pérdida física de una persona, sino la ruptura de una relación afectiva, una ruptura en el ámbito laboral, la pérdida de algo que es significativo para la persona. Entonces, sí es bien importante em, que establezcamos que no estamos frente a un proceso de duelo. ¿Cuánto tiempo dura un proceso de duelo? A ver si alguien puede ayudarme ahí. Un proceso de duelo normal, ¿cuánto tiempo puede durar? Según la teoría puede durar hasta un año. Exactamente. Un duelo normal, según la teoría, puede durar hasta un año. En ese periodo de año, lo importante que tenemos que hacer como profesionales es ir evaluando la disminución de los síntomas. El periodo normal va entre 6 meses a un año. Posterior a un año, y si nosotros continuamos con la evaluación y seguimos viendo la exacerbación de síntomas relacionados a un factor estresante, podemos hablar ya de un duelo patológico, como les decía la licenciada, ¿verdad? Y de ahí se pueden derivar otros trastornos preexistentes en la persona. Entonces sí tenemos que estar como muy pendientes, ¿verdad? De la definición específica de qué es un trastorno adaptativo. Y la durabilidad de este trastorno adaptativo no debe ser menor de 6 meses. Es importante que cuando nosotros llevamos a cabo como profesionales una evaluación desde el aspecto psicológico, que tengamos la habilidad y destreza de buscar alguna otra causa. Hay muchos trastornos emocionales que están íntimamente relacionados a situaciones orgánicas o factores fisiológicos o viceversa. Y de eso tenemos que estar muy pendientes. Y como les decía, pues también descartar un proceso de duelo natural frente al diagnóstico. ¿Cuáles son los tipos de trastornos adaptativos? Pues hay de varias formas, ¿verdad? Estas son las generales, y nos vamos a centrar hoy básicamente en los trastornos depresivos y ansiosos, que es lo que compete la clase del día de hoy. Pero existen también de tipo mixto, con trastornos del comportamiento, en donde hay una fluctuancia, ¿verdad? De los comportamientos agresivos, pasivos, ¿verdad? O comportamientos hostiles, con alteración mixta y trastornos no especificados. Entonces, el día de hoy nosotros nos vamos a enfocar básicamente en la depresión y la ansiedad, que los estudios nos indican pues que en población VIH, ¿verdad? Se eleva en un 50% la posibilidad, ¿verdad? Desde un 5% hasta un 50% la posibilidad de sufrir alguno de estos trastornos. Entonces, tenemos que estar como pendientes de ello. Vamos a entrar ya en sí al tema de la depresión como un trastorno establecido. La depresión no es únicamente un mero sentimiento de tristeza, de desmotivación, ¿verdad? Sino va un poco más allá de esto. Entonces, como profesionales de la salud tenemos que aprender a diferenciar, ¿verdad? Esa tristeza común, esa tristeza esperada o natural frente a situaciones complejas que esté viviendo nuestro paciente, a una enfermedad como tal, ¿verdad? O a un trastorno depresivo como tal, que involucra ya las esferas del ser humano que conllevan cuerpo, pensamiento y emociones. ¿Por qué están colocadas aquí unidas? Porque son indivisibles, o sea, no podemos separarlas. Los pensamientos, ese pensamiento devastador, de desesperanza, ese pensamiento rumiativo, va a llevar a que tengamos ciertas emociones que se van a reflejar en nuestro comportamiento, en la manera de conducirnos, en la conducta, y que naturalmente va a tener un impacto en nuestro organismo, ¿verdad? Cuando hay una tristeza muy profunda, esa desesperanza, la sensación de hundimiento, que no me va a permitir
alimentarme, ¿verdad? Adecuadamente, dormir apropiadamente, existe la presencia de dolores crónicos, ¿verdad? Relacionados a depresión. Entonces, sí es bien importante y necesario que nosotros lo veamos unificado y que no separemos el abordaje del cuerpo, ¿verdad? Libre de la mente y libre de nuestras emociones. Entonces, por eso es que se los colocaba acá. Como les decía, ¿verdad? Es una enfermedad que merece en cuanto a la responsabilidad de nosotros como profesionales de salud, ¿verdad? Atender. Y es una enfermedad que puede causarnos muchas complicaciones en cuanto al seguimiento del VIH específicamente en este caso, ¿verdad? Y también que puede, si nosotros la tratamos y la abordamos de forma efectiva y eficiente, generar muchas situaciones positivas que le ayuden al paciente a resolver, ¿verdad? Esta situación de salud. La depresión se clasifica de varias formas. Estos son algunos, ¿verdad? Según su tipo, que puede ser endógena, relacionada básicamente a cuestiones genéticas, funcionamiento neuronal como tal, de químicos cerebrales, y exógena, ¿verdad? Provocada por algún factor precipitante, nuestra historia y experiencia de vida personal, ¿verdad? Que va sumando a las respuestas que tenemos como seres humanos y que va permitiendo que se lleve a cabo el desarrollo de este trastorno. También se clasifica de acuerdo a la intensidad, que puede ser leve, moderada o grave. ¿Por qué es importante que les coloque acá esto? Leve y moderada, porque nos permite limitarnos exclusivamente a un seguimiento psicológico o terapia psicológica como tal para poder ayudar al paciente a salir de esa crisis. Y grave, ¿verdad? Porque ya pone en riesgo la integridad del ser humano y en ese momento es donde nosotros debemos de tener también la capacidad de poder consultar con los especialistas correspondientes, en este caso psiquiatría, para poder llevar a cabo la instauración de el abordaje psicofarmacológico en conjunto con el abordaje psicológico. Y pues no debemos olvidar nunca los criterios diagnósticos que les hablaba la licenciada Miranda respecto al Manual Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5 en su última versión, y CI-10, ¿verdad? Estos criterios diagnósticos son muy útiles al momento de poder clasificar a nuestro paciente de acuerdo a los trastornos y a los síntomas que él nos está manifestando y poder, ¿verdad? Entonces crear un plan de intervención de acuerdo a los síntomas que están presentes. Entonces no podemos olvidarnos nunca de que este es un proceso como tal y que dado el proceso, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer las intervenciones correspondientes. ¿Cuál es la sintomatología de la depresión? Pues existen varias áreas de afectación, ¿verdad? Por eso es que les decía que no podemos dividirla o excluirla o limitarla a una esfera como tal, ¿verdad? Sino que está íntimamente correlacionada con el ser en integralidad. Entonces, las áreas de afección pueden ir desde afectivos, ¿verdad? En donde se presenta la emocionalidad como culpa, soledad, tristeza, irritabilidad, ¿verdad? Esa desesperanza. Vemos en estos pacientes un llanto fácil, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, como mecanismos de defensa, vemos la evitación, ¿verdad? O evadir hablar sobre nuestras emociones o nuestros sentimientos porque generan mucho malestar emocional, porque hay mucho dolor, ¿verdad? Y eso básicamente es algo que tenemos que ir confrontando con nuestro paciente. Los cognitivos, ¿verdad? Pueden estar presentes la disminución de la concentración y memoria, dificultad para la toma de decisiones, el pesimismo, la autodevaluación, ideas suicidas, ¿verdad? Relacionado a las ideas suicidas, tenemos que
ser muy perspicaces para poder evaluarlo, ¿verdad? No tengamos miedo de preguntar. Eso es algo que como profesionales en salud tenemos que ir erradicando. Miedo de ser bastante directos. Las ideas relacionadas a muerte, esa sensación de vacío existencial, de desmotivación o los intentos suicidas es algo que tenemos que tener presente siempre en la evaluación o en la anamnesis que se haga a un paciente, porque esto también nos va a poder direccionar a tomar las mejores decisiones en beneficio y en cuanto a seguridad del mismo. Las conductuales, pues hay apatía, hay anedonia, desinterés, hay lentitud psicomotriz, puede haber, en el caso de los menores, ¿verdad? Disminución del rendimiento escolar o laboral, ¿verdad? Fisiológicos, que les decía, hay alguna sintomatología física relacionada a depresión, cefalea, alteraciones del sueño, somatización, cambios en nuestros hábitos de apetito, cambios de peso, fatiga, dolores musculares. Generalmente los apetitos básicos se ven afectados, como les decía, sueño, alimentación y deseo sexual, que son los tres apetitos básicos, están alterados. Y los sociales, ¿verdad? Que conllevan a un aislamiento, dificultad para relacionarse con las demás personas, cuando empezamos o cuando el propio paciente o los más allegados nos relatan que se encierra, que no quiere salir, que no quiere hablar con nadie, que pasa varios días sin salir de su habitación o de su casa, ¿verdad? Sin bañarse, pues allí hay algunos aspectos que debemos de, algunos síntomas que nosotros debemos de ir identificando como relacionados a los trastornos depresivos. Si me escuchan, no sé si pueden ver mi pantalla, perdonen. Sí te No, escucho, licenciada, Gaby, no se ve muchas la gracias, pero no miramos tu pantalla. Creo que tienes que compartir. Perdón, es que tuve aquí un problema. Ahorita es conexión del internet, pero ahorita la colocamos. No No sé hay si problema. lograron escucharme hasta donde estábamos con los criterios diagnósticos del DSM-5. Sí, Gaby, escuchamos. Muchísimas gracias, Sabrina. Gracias. Creo que ahí está. Si la pueden ver ahora. Sí, Gaby, podemos ver la pantalla completa. Ok, muchísimas gracias, gracias. Problemas técnicos ahí. Bien, entonces les comentaba, ¿verdad? Los criterios diagnósticos del DSM-5, pues tenemos que tenerlos presentes al momento de hacer un diagnóstico de trastorno de depresión como tal. Estos nos ayudan como una guía básica, ¿verdad? Que es simple y les decía básica para poder llevar a cabo un diagnóstico de depresión relacionada no al diagnóstico de VIH. Entonces, acá no se especifica, ¿verdad? La presencia de 5 o más de los síntomas que se describen a continuación, ¿verdad? Y que estén presentes la mayor parte del tiempo, ¿verdad? La mayor parte, casi que todos los días, ¿verdad? Durante la semana, por lo mínimo 2 semanas consecutivas, ¿verdad? Y uno de los principales síntomas o que debe de estar presente como requisito es el estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o placer. Entonces, el estado de ánimo depresivo, la mayor parte del día, como les decía, aunque el paciente haga su mayor esfuerzo por tratar de adaptarse a las demandas del día a día, ¿verdad? Le es bastante difícil la disminución del interés o placer en casi todas las actividades que antes producían placer, ¿verdad? Por ejemplo, hay pacientes que nos dicen, a mí me gustaba salir a caminar, o salir de viaje, o leer un libro, o irme a tomar un cafecito, ¿verdad? Y ahora, pues no logro encontrar disfrute o placer en esas situaciones. Agitación o retardo psicomotor, fatiga la mayor parte del tiempo, mucho cansancio y pérdida de energía. También el aumento o la pérdida
mayor al 5% del peso habitual, pues es algo que tenemos que vigilar. El insomnio, pacientes que nos dicen, me cuesta conciliar el sueño, me acuesto y estoy dando vueltas y vueltas, los pensamientos me invaden, ¿verdad? No puedo dejar de pensar en esas situaciones. O la hipersomnia, pacientes que pasan durmiendo la mayor parte del día, ¿verdad? Y están alertas en muy pocas horas. Sentimientos de inutilidad o de culpa, la capacidad disminuida para concentrarse o la dificultad en la toma de decisiones y los pensamientos de muerte o suicidio, o bien un plan estructurado para atentar contra su propia vida. Acá yo les decía, ¿verdad? Que siempre es importante que preguntemos, que tengamos que soltemos el temor a indagar sobre estas situaciones, porque muchas veces en la primera intervención estamos a tiempo de poder ayudar de mejor forma al paciente. Cuando nosotros hablamos de intentos suicidas, pueden estar o no relacionados al conocer el diagnóstico de VIH, o puede ser que previamente hayan habido a lo largo de toda su historia de vida algunos intentos o algunas ideas o pensamientos relacionados a. Y cuando generalmente en la clínica psicológica nosotros abordamos este tema, pues resulta el paciente diciéndonos que hace una semana o hace 2 días intentó tomarse veneno, que se cortó, ¿verdad? O ellos mismos nos enseñan las lesiones que pueden haber quedado, ¿verdad? De algunos intentos durante la adolescencia, ¿verdad? O en algunas etapas de su vida. Y el conocer esta información nos permite tomar decisiones más concretas eh, respecto al seguimiento que debe tener el paciente, respecto a las intervenciones que desde el aspecto psicológico nosotros tengamos que abordar, ¿verdad? Respecto a la derivación a profesionales más especializados, entiéndase aquí psiquiatría, y respecto a los medicamentos que podamos instaurar en un paciente VIH positivo. ¿Por qué les hago mención de esto? Porque no podemos divorciar, como yo les decía, la parte de salud física de la parte del abordaje psicológico. Tanto médicos como profesionales de salud mental debemos de ser un equipo en cuanto a la funcionalidad del paciente. Entonces, hay información que el paciente no comparte con el médico por cuestiones de tiempo, por cuestiones de temor, porque a veces no es el espacio adecuado para una intervención de esta naturaleza, ¿verdad? Y en el espacio o en la consulta psicológica, pues ellos tienen como mayor posibilidad de abordar estos temas. Entonces, ahí es donde surge, ¿verdad? Una comunicación bastante estrecha para tomar las decisiones adecuadas respecto a la instauración de medicamentos. Hay medicamentos respecto a VIH que con pacientes con trastornos psiquiátricos desencadenados o no por el diagnóstico de VIH no podemos utilizar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque algunos de los efectos secundarios de algunos antirretrovirales son efectos neuropsiquiátricos. Y si nosotros los instauramos ya con un riesgo bastante elevado, ¿verdad? Podemos poner en peligro la vida y la seguridad del paciente o de su propio contexto familiar o social. Entonces, ¿cuál es el algoritmo sugerido para el diagnóstico y seguimiento de los trastornos de depresión o cualquier trastorno como tal, ¿verdad? Pues en la primera intervención psicológica, una muy buena exploración, una muy buena historia clínica o anamnesis, ¿verdad? Que nos permita conocer todos los antecedentes del paciente y de su contexto más cercano, ¿verdad? De aquellos que representan para él sus redes de apoyo. Entonces, sí es bien importante hacer una buena evaluación. Eso también nos permite identificar algunos factores de riesgo. Les decía, ¿verdad? Una exploración de personalidad premórbida,
No podemos limitar, como les decía la licenciada Miranda, al paciente a que como ahora es VIH, su historia empieza de aquí en adelante. No es cierto. Nuestro paciente viene con una historia previa, con una experiencia de vida, con dificultades en todo sentido, ¿verdad? Con un bagaje de estrategias que pueden ser favorecedoras o no para sobrellevar esta situación. Entonces es bien importante que exploremos esa personalidad premórbida. Les decía, la preexistencia de trastornos emocionales en el individuo o en su familia. Y por eso es que nosotros siempre ponemos como antecedentes, ¿verdad? Familiares, si hay algo que consideramos importante, ¿verdad? Atender, o individuales, ¿verdad? Que ya haya un trastorno establecido. Hemos tenido casos de pacientes que ya llegan a nuestra consulta con medicamentos psicofarmacológicos que fueron diagnosticados con depresión o ansiedad o que han sufrido un trastorno de estrés postraumático, que ha sido tratado o que empezaron a tratarlo y luego abandonaron el seguimiento. Entonces, esos factores son bien importantes para determinar qué vamos a hacer y cuál va a ser nuestra ruta de acción. La identificación de factores de riesgo en todo sentido, desde sexuales, consumo de sustancias, ¿verdad? Estilo de vida, como les decía la licenciada Miranda. Importante detectar o explorar los síntomas, como les decía al principio, descartar una situación de duelo o de duelo patológico que no haya sido tratado, y también tenemos que tener presente nosotros profesionales de salud mental que tenemos que descartar cualquier otro diagnóstico diferencial, ¿verdad? Fisiológico que podamos estarlo confundiendo con una depresión y ansiedad o viceversa, ¿verdad? Cualquier otro trastorno fisiológico, ¿verdad? Que nos estemos, perdón, mental, que nos estemos derivando o nos estemos quedando cortos, ¿verdad? En la exploración física. Y en el contexto de pacientes VIH, pues considerar siempre las infecciones oportunistas que también pueden generar alguna sintomatología que pueda confundirnos con trastornos emocionales. La aplicación de cuestionarios es clave en el ambiente hospitalario. Necesitamos instrumentos que sean rápidos, pero que sean bastante efectivos para poder tener una impresión clínica y poder determinar más adelante cuál va a ser nuestro segundo paso, ¿verdad? Entonces, en el hospital, pues nosotros utilizamos la escala de Goldberg, que es una escala bastante corta, es de tamizaje de depresión y ansiedad, que conlleva 5 ítems que nos permite, ¿verdad? Tamizar esa sintomatología y que dependiendo de los resultados que tengamos de esa escala, pues ya nos permite tomar la decisión de utilizar algunas otras más específicas y generar nuestro plan psicoterapéutico, ¿verdad? En el caso de la depresión, pues utilizamos como segunda escala Hamilton y de acuerdo a este punteo en cuanto a severidad, ¿verdad? Leve, moderado o grave o la gravedad de los síntomas, pues ya tomamos la decisión de derivarlo al departamento de salud mental del hospital, ¿verdad? Que nosotros pues sí contamos con esa posibilidad de tener el equipo de médicos psiquiatras que nos ayudan en ese sentido. Y siempre utilizar los criterios diagnósticos, como les decía, ¿verdad? El DSM-5 y el CI-10. Hay que hacer una elaboración del plan de intervención ajustado a las necesidades del paciente y nunca dejar de lado la psicoeducación, que no va únicamente relacionado con los procesos físicos, es decir, que no podemos limitarlo únicamente a VIH o infecciones oportunistas o medicamentos, sino también a procesos de salud mental. El paciente tiene el derecho de saber qué es lo que nosotros hemos identificado, se está cursando por un trastorno de duelo patológico, se está cursando por un trastorno de depresión, de ansiedad o algún otro tipo de trastorno ya establecido. El paciente debe conocerlo, de saber a qué nos estamos refiriendo y de saber cuál va a ser nuestro plan de acción. Referir al médico especialista, ¿verdad?
siempre les hago esta recomendación de documentar en el expediente médico, porque eso es nuestro respaldo desde el aspecto legal. Cuando nosotros vamos a referir a un psiquiatra al paciente, es importante que el paciente esté de acuerdo, que conozca que necesitamos el apoyo de un especialista que va a ayudarle, ¿verdad? Desde otros aspectos. Es importante trabajar algunos mitos respecto al psiquiatra, porque sí muchos pacientes nos dicen, mire, yo no estoy loco o loca, yo no quiero ir con el psiquiatra, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos muchos esos mitos para sensibilizar la necesidad de este abordaje y que pues el paciente esté más dispuesto a trabajar en la funcionalidad de la recuperación de la salud mental, ¿verdad? Y posterior, pues damos un seguimiento estrecho. Siempre hacemos un monitoreo de la adherencia al tratamiento y otros medicamentos, ¿verdad? Documentamos siempre en el expediente si el especialista psiquiatra recomendó algún tratamiento o lo recetó, ¿verdad? Siempre lo dejamos ahí anotado para ir valorando también la mejoría relacionada al psicofármaco y también esto nos permite psicoeducar respecto a lo que pretendemos con el psicofármaco, cuál es el objetivo que se busca y cuáles son los efectos secundarios, ¿verdad? Que pueden tener la toma adecuada de los mismos y también valorar las dificultades que puedan haber, ¿verdad? En cuanto a adherencia por los múltiples tratamientos que pueda tener en la clínica. Entonces, eso es sumamente importante, siempre documentarlo en el expediente también, ¿verdad? Y ajustar nuestro plan psicoterapéutico de acuerdo, como les decía, a las necesidades que tenga el paciente. Bien, eso es todo, esto es en cuanto a depresión. Entonces, el abordaje, en conclusión, ¿verdad? El abordaje psicoterapia, siempre, desde el inicio, en una primera intervención, si hay identificación de algunos síntomas, si hay un seguimiento estrecho, hacerlo. Si necesitamos psicofármacos, derivarlo, ¿verdad? Con el especialista y darles nosotros desde el aspecto de salud mental o de psicología, perdón, el seguimiento apropiado y de la mano siempre la psicoeducación. Entonces, esto también nos obliga a nosotros como profesionales de salud mental a estarnos capacitando, a estar leyendo, ¿verdad? A estarnos educando respecto a todos los temas de salud que van a involucrar a nuestro paciente. El diagnóstico diferencial, ¿verdad? Que no podemos perderlo de vista nunca, como les decía, podemos confundir algunos trastornos emocionales con sintomatología fisiológica o viceversa. Entonces tenemos que estar alertas a ello. Hay muchos diagnósticos diferenciales relacionados a la depresión, desde endocrinas, neurológicas, metabólicos, autoinmunes, infecciosas, neoplasias, que yo se las coloco ahí, ¿verdad? Que tienen que ver mucho con esto. En la práctica, en mi experiencia, generalmente lo que vemos es como diagnóstico diferencial diabetes, ¿verdad? Porque sí hay mucho paciente que no sabe que es diabético, que no lleva un buen abordaje o seguimiento desde la parte de diabetes, ¿verdad? Que puede suscitar algunas complicaciones y algunos síntomas relacionados a la depresión. Entonces, el paciente diabético generalmente nos reporta cansancio, desmotivación, irritabilidad, ¿verdad? Que tenemos que estar pendientes de ello. Y hay algunos aspectos a considerar respecto al tratamiento psicofarmacológico que tiene que ver con la psicoeducación que le damos a nuestro paciente, en donde se le explica que la acción terapéutica de un tratamiento psicofarmacológico vamos a empezarla a notar o a percibirla entre 3 a 6 semanas. Eso significa que no es una acción terapéutica inmediata, ¿verdad? Sino que tenemos que prolongar un poquito el uso del medicamento para empezar a percibir esos beneficios y eso es importantísimo hacérselo ver al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente pues considera que si me dieron un antidepresivo porque me siento sumamente triste, porque no puedo atender a mi familia, porque no encuentro ningún sentido a mi vida, me voy a tomar la pastilla y ya mañana voy a estar bien, ¿verdad? Ya mañana me voy a levantar con toda la alegría del mundo
con toda la energía del mundo y voy a ver que el sol brilla en todos lados. Eso no es cierto. Y muchas veces los pacientes mismos llegan a contarnos a nosotros a la semana que se sienten magníficos, ¿verdad? Entonces también hay que valorar ahí un poquito esa situación. También es importante que como profesionales tengamos en cuenta que una adecuada respuesta a un antidepresivo se puede medir o se debe medir con la reducción de al menos el 50% de los síntomas iniciales. Y es por ello que es importante ese seguimiento estrecho que nos permita ir midiendo la eficacia de estos psicofármacos, ¿verdad? En la reducción de esa sintomatología. Y es importante hacerle saber también al paciente que al retirar el fármaco debe de hacerse de forma paulatina, ya que puede, si lo retiramos muy previo, ¿verdad? O de forma abrupta, puede producir el síndrome de retirada y los síntomas relacionados a la depresión pueden exacerbarse. Entonces, acá les pongo algunos síntomas del síndrome de retirada, que son somáticos y psicológicos, y que tenemos que estar pendientes. ¿Por qué? Porque muchas veces el mismo paciente nos dice, mire, me sentía bien y yo dije que ya no lo necesitaba o no tenía acceso económico para comprar el medicamento y lo dejé de tomar y ahora me siento fatal, ¿verdad? Eh, y empiezan a considerar que son situaciones físicas como tal y no psiquiátricas. Entonces sí tenemos que tener cuidado de eso. Hacerle saber también al paciente cuando instauramos un tratamiento psicofarmacológico que no podemos utilizarlo menos de 6 meses, ¿verdad? Y que solo el psiquiatra es quien va a ir haciendo ese retiro paulatino y reduciendo dosificaciones, ¿verdad? De manera apropiada para llegar al momento de la retirada permanente del fármaco. Bien, en cuanto a la ansiedad, que es otro trastorno que se presenta en nuestros pacientes, pues ustedes ya saben, ¿verdad? Que es una sensación desagradable de sentirse amenazado por algo en concreto, se diferencia del miedo y la angustia, se manifiesta con inquietud e insomnio, hiperactividad, irritabilidad y miedo, puede manifestar somatizaciones como hiperventilación, ¿verdad? Dificultad para respirar, palpitaciones o calambres, manifestaciones gastrointestinales, cardíacas o genitourinarias. Y es por ello que, pues, como les decía, tendemos a confundir, ¿verdad? Y el mismo paciente lo reporta, siento que me voy a morir, ¿verdad? Siento que el corazón se me va a salir, tengo un hoyo en el estómago, una sensación de vacío y un temor que no sé por qué, no encuentro una causa, ¿verdad? Es algo inconcreto, me siento amenazado frecuentemente, ¿verdad? El paciente se los va a referir de esta manera. La clasificación, pues siempre los síntomas de acuerdo a la intensidad, leve, moderado y grave, ¿verdad? Siempre tener en cuenta nuestros manuales de diagnóstico de SM5 y CI10, ¿verdad? Y pues en cuanto a los criterios diagnósticos de la ansiedad, existe preocupación excesiva que está presente durante más días de los que está ausente. O sea, la mayor parte del tiempo existe una preocupación excesiva sin un motivo en concreto. Síntomas presentes por lo mínimo 6 meses, ¿verdad? Dificultad en controlar la preocupación, presencia de 3 o más de los siguientes síntomas. Puede haber inquietud, puede haber fatiga, dificultad en la concentración, irritabilidad, tensión muscular, problemas del sueño. Los síntomas van a causar malestar clínicamente significativo o un deterioro social o laboral o en cualquier otra esfera de desarrollo del sujeto. Y estas alteraciones pues no se explican mejor por otro trastorno mental. Entonces, aquí en el cuestión de ansiedad, sí el propio paciente reporta constantemente el asalto de ideas y pensamientos constantes, de que aún estando dormido o dormida, ¿verdad? Están pensando respecto a algo específico que les preocupa, ese pensamiento negativo, nefasto, de que todo va a ser malo, está presente. En cuanto al diagnóstico diferencial de la ansiedad,
pues también tenemos que tener en cuenta que hay fisiológicas, que hay que, por consumo de sustancias y que pueden haber otros trastornos mentales que debemos de descartar. En las fisiológicas, pues el hipertiroidismo, cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, pueden confundirse con ansiedad, ¿verdad? Debemos de, en nuestra anamnesis, siempre tener el reporte de si el paciente consume o no sustancias, porque puede haber ansiedad inducida por sustancias tanto ilícitas como lícitas, ¿verdad? O sustancias medicamentosas, intoxicación por medicamentos pueden provocar sintomatología relacionada, ¿verdad? A ansiedad. Y hay otros trastornos mentales, ¿verdad? Que yo se los coloqué aquí, solo a manera de que pues los conozcamos, que pueden confundirse con trastorno de ansiedad como tal. ¿Cuál es la sintomatología? Pues hay de diversos tipos, ¿verdad? Neuromusculares, cardiovasculares, los más frecuentes respiratorios, ¿verdad? El paciente nos dice, no puedo respirar, siento que me voy a ahogar, que me voy a morir, me falta el aire. Digestivos, problemas en el aparato digestivo, ¿verdad? Náuseas, hay micción frecuente, ¿verdad? En cuanto a los genitourinarios y psicológicos y como la preocupación o la aprensión, ¿verdad? Dificultad en la concentración, una irritabilidad bien marcada, esa sensación de no tener control del propio cuerpo. ¿Cuál es el algoritmo sugerido de intervención en este caso? Pues como les decía, siempre nuestro instrumento inicial, la anamnesis, una muy buena historia clínica, ¿verdad? Que conlleve toda la información del paciente en la medida que podamos tenerlo y que el paciente pues nos comparta la evaluación de los síntomas fisiológicos, emocionales que el paciente nos pueda reportar, que derivemos ya a un trastorno de ansiedad como tal y evaluar siempre el impacto que ese trastorno de ansiedad genere en la vida social del ser humano, la comorbilidad asociada, que les decía, no podemos descartar el origen fisiológico, cómo afecta o el impacto que tenga desde el factor familiar y social, la facilidad de los accesos a salud, que es algo que tenemos que ir evaluando, y como estrategias para el abordaje, pues la psicoterapia, que siempre les decía va de la mano con la psicofarmacología, y que no podemos perder la verdad de vista en cuanto a las necesidades que se van presentando. En cuanto a psicofarmacología, esto es solo ahí sí que como para que conozcamos un poquito, porque este es pues un tema bastante amplio, pero en cuanto a psicofarmacología, en experiencia, pues a nosotros nos ha ido muy bien con el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y de serotonina y noradrenalina. Los que mayormente vemos que se utilizan, pues es el escitalopram, la sertralina, la fluoxetina. ¿Por qué? Pues porque los efectos secundarios son menores, ¿verdad? Y las sensaciones de beneficio, pues son mucho más elevadas, ¿verdad? Estos medicamentos podemos utilizarlos tanto en trastornos depresivos como trastornos de ansiedad, pero si hay una selección mucho más específica para los trastornos de ansiedad de acuerdo a la sintomatología que se estén presentando, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones necesitamos inducir al sueño, ¿verdad? Porque el síntoma más que mayormente reporta el paciente es dificultad en el sueño, hay irritabilidad, alteración del sistema nervioso por un descanso inapropiado, ¿verdad? Entonces ya tenemos que aprender a hacer otra selección de medicamentos. ¿Por qué les dejo esto acá? No es porque nosotros como profesionales de salud mental vayamos a recomendar o a recetar algún medicamento de esta naturaleza. Recuérdense que nosotros no estamos capacitados para hacer esto, pero sí nuestros médicos, si no contamos con especialistas psiquiatras, nuestros médicos internistas pueden ayudarnos mucho, ¿verdad? A seleccionar los fármacos que sean más apropiados para nuestro paciente.
pero pues los médicos a veces también se apoyan en nosotros, se nos piden nuestra recomendación de acuerdo a las molestias específicas que presenta cada paciente. Y pues como profesionales de salud mental, nosotros debemos de conocer qué medicamento se le va a recetar a nuestro paciente, cuáles son los efectos secundarios, cuál es su acción terapéutica o los efectos clínicos que causa, cuáles son los objetivos que esperamos con la instauración de estos medicamentos, porque recuerden que todos estos elementos nos sirven en su momento para la psicoeducación. Y pues el paciente pues generalmente está más estrechamente en comunicación con nosotros. Por otro lado, también es importante porque desde el manejo farmacológico, ¿verdad? Tenemos que ver las interacciones que estos medicamentos causen con nuestros antirretrovirales. Les decía yo al principio que los trastornos psiquiátricos, ¿verdad? Pueden determinar qué medicamentos antirretrovirales son más propicios o adecuados para nuestro paciente. Los antirretrovirales que causan problemas como efectos secundarios psiquiátricos son el efavirenz. Entonces, en un paciente que tiene una ideación suicida, que ha tenido múltiples intentos, que tiene dificultad en el control de sus impulsos, dar efavirenz no es lo más recomendable. Y ahí es cuando nuestro criterio clínico, ¿verdad? Puede ayudar mucho al médico y al farmacéutico a tomar las mejores decisiones respecto a los medicamentos. Y pues ya para terminar, ¿verdad? Es importante entender que la depresión es un exceso del pasado que tenemos que trabajar en psicoterapia como tal. Y la ansiedad es un exceso del futuro, así que yo los invito, ¿verdad? A vivir en el presente y estar en paz en el aquí y ahora. Y pues para mí fue un gusto. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención. Y aquí les dejo solo un último comentario, ¿verdad? Para que lo tengamos siempre presente. En intervenciones con seres humanos, con personas y en ese nivel de comunicación estrecho que podemos tener con nuestros pacientes, nosotros como profesionales no nos podemos dar el lujo de asumir o de dar por hecho o de adivinar, ¿verdad? O de pensar que tenemos la capacidad de leer la mente y predecir lo que el paciente o la persona quiere hacer o pasó en su vida, ¿verdad? Entonces, por favor, siempre preguntar. Si tenemos dudas, elaborar las preguntas adecuadas, ¿verdad? De forma respetuosa, libre de estigma, de prejuicio, libre de morbo, ¿verdad? Con el fin de tomar las mejores decisiones. Entonces, preguntar, 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 preguntar es siempre la clave